Chicos y chicas, amigas y amigos, bienvenidos al podcast Método SEO, posiciona tu web ya, el podcast en el que te contamos todas las estrategias y un que otro truco para poner a tu web en la primera posición de Google. Soy Julio R. Starloa y hoy te voy a enseñar SEO con un tema súper interesante, o más bien una pregunta. Depende. ¿De qué depende? Eso de una canción, pero también sabemos que en el SEO siempre la respuesta a todo es depende. Pues vamos a ver de qué depende en el SEO. De todo esto hablaremos hoy, pero antes de entrar en materia te presento una a mi herramientas, GoCoom, que se escribe G-O-K-O-O-M. ¿Qué es GoCoom? Pues un software en la nube, un rank tracker que te permite saber cada día la posición de tus palabras clave en Google y cómo van evolucionando, ya que te enseñamos unas gráficas muy claritas donde puedes ver cómo mejoran o empeoran en el tiempo. Además, podrás espiar a tu competencia, mejorar tus contenidos, comparar oportunidades, encontrar errores en tu web gracias a la etcétera, 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 etcétera. Y para finalizar, para nuestros clientes tenemos un curso de SEO totalmente gratuito de 51 horas de clase en vídeo y 63 clases. O sea, un curso en el que hablamos de todo: link building, SEO page, generación de contenido y es más. Podrás verme a mí cómo hago casos reales, cómo montamos una web desde cero y cómo empezamos a posicionarla. Ser cliente de GoCoom tan solo cuesta 9,90 € al mes o 99 € al año, pero si te quedas hasta el final de este podcast te voy a dar una super oferta que no podrás rechazar. Entramos en materia. Estás escuchando Método SEO, el podcast para aprender a posicionar tus webs en Google, de GoCoom.com. Depende, ¿de qué depende, no? Decía una canción de Jarabe de Palo. Y lo dicen, esta es la respuesta clásica que hacemos todos los SEOs, pues cuando nos hacen entrevistas o cuando hablamos en podcast, lo habréis oído 1000 veces. Depende, le hacen una pregunta: ¿cuántos enlaces necesito para posicionar? Depende. ¿Cuántas palabras tiene que tener un texto? Depende. ¿Cuántas fotos tiene que tener un contenido? Depende, etcétera, etcétera. Y así podríamos estar. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un vídeo de YouTube para posicionar bien ese vídeo, una palabra clave? Depende. O sea, todo depende. Y para resolver ese depende, en este podcast os voy a decir cómo la única forma de resolver ese depende. Pero lo diré un poco más adelante. Lo que a mí me da rabia muchas veces es que yo escucho múltiples podcasts, muchos de SEO, marketing y demás, veo muchos vídeos de YouTube, etcétera. O sea, yo estoy constantemente informándome, ¿no? Viendo a otros compañeros lo que dicen, hay algunos buenísimos, ¿no? Pero veo a veces que hay algún sobradete, alguno de estos que va como de sobrado, que está todo el rato con el depende. Y no dice de qué depende, como dice la canción, ¿no? La canción dice depende, ¿de qué depende? Es que yo creo que siempre hay ese depende, que es imposible de no decirlo, ¿vale? Yo intento no decirlo, pero también lo digo. Intento en mis podcasts no decir el depende, pero también lo digo porque no hay otra. Pero lo que hay que decir luego es de qué depende, ¿no? Si hay 3 posibilidades, 5, 7, pues explicarlas. Porque si depende es porque hay varias posibilidades. Entonces habría que argumentarlas, ¿no? Pero veo hay gente que dice el depende y no cuenta más. Y eso me da bastante rabia, ¿vale? Sobre todo porque yo sé que la gente que está empezando se queda ahí con ese depende y no tiene respuesta, ¿no? A esa pregunta. Y también hay los que dicen depende y luego lo argumentan mal. Que estos hay muchísimos también. Hay mucha gente y os voy a decir el típico caso mal argumentado de un depende. Este lo he oído 1000 veces, ¿eh? Entonces os lo cuento aquí a ver si soy capaz de expresarlo bien. Por ejemplo, hay gente, yo esta respuesta la he oído por lo menos 7-8 veces en mi vida. ¿Un texto tiene que ser muy largo? ¿Cuánto tiene que ser de largo? Etcétera, etcétera. Y te dicen, depende. Bien, hasta ahí bien. Pero luego dicen, no, si tú pones calculadora en Google, el primero que aparece en la lista tiene 0 palabras, es una calculadora, no tiene texto. Entonces fíjate si depende. Bueno, sí, pero es una respuesta engañosa, ¿vale?
Porque sí, efectivamente, tendrías que contar el resto, ¿vale? Solo estás contando un caso de todos los posibles que hay. Efectivamente, para la intención de búsqueda calculadora, Google entiende que lo que tú quieres es una calculadora, no un texto de 1000 palabras que te diga lo que es una calculadora. Con lo cual, el primer resultado es una calculadora pura y dura, sin texto ni nada. Vale, sí que depende de eso, pero habría que explicar que para otros casos, por ejemplo, si tú vas a algo científico, probablemente no posiciones con menos de 3000 palabras, porque Google sabe que es algo difícil de explicar, probablemente algo científico, y que va a necesitar muchas palabras para decir, por ejemplo, cualquier cosa que sea técnico, que sea científico, que sea, que sean temas que hay que desarrollar, digamos, ¿no? Entonces, ese depende, si solo dice lo de la calculadora, está mal expresado. O sea, estás engañando a la gente por estar diciendo depende y estás yéndote a un caso que hay entre muchos y encima has cogido un caso que es extremo, que no representa a ese depende, ¿vale? No lo representa. Estamos usando el caso más extremo, ¿vale? Entonces, si nos vamos a los extremos, pues normalmente es como la sociedad, ¿no? Si nos vamos a los extremos, pues la sociedad no está representada. La sociedad en general está representado por todo el resto, no los que están en los extremos, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Entonces, cuando se diga un depende, y cuando vosotros digáis un depende, intentar, por favor, a ese que le estáis diciendo el depende, argumentarle de qué depende. Y no solo en SEO. Yo lo diría, os daría un consejo más extendido a la vida real, ¿no? A cualquier cosa de la vida real. Cualquier cosa que os pregunten, oye, ¿esto tal? Pues depende, pero depende de esto y de esto y de esto, ¿vale? O sea, explicar de qué depende. Bien, el depende es una respuesta que es imposible de evitar, porque efectivamente el SEO depende de muchos factores y cada proyecto es especial. Cada proyecto o cada tipo de proyecto, vamos. Entonces, lo que hay que hacer para evitar ese depende, claro, vamos a ponernos en un caso, ¿no? ¿Cuántos enlaces debe tener un proyecto, por ejemplo? ¿Y cuántos enlaces tienen que ir en la portada? ¿Y cuántos enlaces tienen que ir en el blog? ¿Y cuántos enlaces tienen que ir en una página de servicio? Etcétera. Bueno, esta es la típica pregunta. Cuando empiezas a explicar link building, siempre alguien hace esta pregunta. ¿Pero cuántos enlaces tengo que poner? Depende, ¿no? Esa es la respuesta. Es que no hay otra. No puedes decir otra. Ahora, aquí tenemos que decir de qué depende. ¿Vale? Pues depende, por ejemplo, de tu competencia. Bueno, depende de el grado de profundidad donde estés a keyword. Porque si tú estás en una profundidad de a 3 clics de la home y tú estás poniendo los enlaces a la home, pues tendrás que poner mucho, porque si sabes lo que es el link juice, ¿vale? Sabrás que para que llegue ahí fuerza, pues va a tener que... hay muchos agujeros por encima, ¿no? Hay muchos sitios donde va a perder la fuerza y no le va a llegar. Otra cosa es que si yo le pongo un enlace directamente a ese contenido, o 2 o 3, entonces igual ya voy a necesitar menos. ¿Por qué? Porque ya el link juice me está cayendo directamente ahí. Fijaos de qué depende. Claro, ¿por qué sé yo esto y por qué estoy diciendo esto? Por experiencia, por supuesto, pero por teoría. Y esta es lo que os quiero decir en este podcast. La teoría es muy importante. No sabe de SEO el que hace 10 webs y va haciendo y a ver cómo le salen. No. El que sabe de SEO y el que es un buen profesional realmente es el que sabe teoría. El que sabe cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y es una de las cosas que cada vez veo que en SEO hay menos. La gente tiene mucha prisa, ¿vale? Estoy harto de ver esos cursos de 100% práctico, 100% práctico. Lo ponen como un valor y para mí eso no es un valor. Para mí eso es un problema. Lo mismo que en inglés, 100% práctico. Aprende inglés 100% práctico, sin teoría. ¿Pero cómo que sin teoría? El inglés tiene una gramática. Si no sabemos la gramática, si no sabemos conjugar verbos, si no sabemos dónde se pone el adjetivo, no vamos a saber hacer inglés en la vida. O sea, o nos va a costar muchísimo más.
Entonces, yo soy un fan de la teoría, lo he sido siempre, y os aseguro que es algo que tenéis que conocer. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo sé teoría, cuando yo sé cómo funciona todo el sistema de link building, cuando sé cómo se transforma el link juice, cuando sé cómo el link juice no es una jarra, sino que es un grifo, que es una de las clases que tengo, una de las clases que tengo en el curso de SEO. Tengo muchas clases de link building, donde se explica cómo funciona el link building. No tanto cómo se consiguen enlaces, que también, o cuántos hay que poner, que también. Pero yo lo que explico fundamentalmente es la teoría profunda, ¿vale? Que no es difícil de entender, que no os penséis, uy, teoría, qué rollo, yo eso no me quedo con ello. Que no, que esto no es como estudiar los reyes godos, ¿vale? Que es sencillo, que es súper lógico, ¿vale? Es todo lo que se explica ahí es lógica pura. Es muy sencillo, muy lógico, pero la mayoría de gente no lo sabe. Es que no lo saben. No lo saben. Y entonces van poniendo enlaces y a ver qué pasa. Van sin ningún tipo de estrategia. Y la estrategia te la da el conocimiento. Y el conocimiento es la teoría. Entonces, yo os digo que para salvar el depende, para poder explicar el depende o para poder aplicar estrategias en vuestros proyectos, hay dos cosas que hay que saber sí o sí. Uno, teoría, como he dicho, y la segunda es estadística, ¿vale? Es datos, necesitamos datos. Necesitamos saber esa teoría, necesitamos ir a Google Analytics y obtener datos del proyecto o de tus competidores, por ejemplo en Ahref, en SEMrush, en Sistrix, en la herramienta que te dé la gana. Necesitamos datos. Y con esos datos y esa teoría podremos resolver el depende y podremos decir, para este proyecto yo creo que me va a hacer falta más o menos 6 enlaces. Que igual luego son 7 o 8 o 4. Eso al final nunca va a ser fijo. Pero sí que sabemos que no van a ser 24. ¿Vale? O podemos saber lo contrario. Aquí necesitamos... Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos clientes también. Yo el otro día, bueno, les voy a contar un caso. El otro día hicimos un presupuesto a un posible cliente y casi que nos descartó por ser baratos. Nos dijo, no, es que sois muy baratos. Y yo le dije, bueno, es que... y le demostré, digo, bueno, cliente a nivel nacional, pero le demostré que lo que él quería posicionar era un nicho pequeño de mercado, aunque a él le parecía un mercado muy grande. Y claro, las otras agencias le habían dado un precio pues muy alto, pero nosotros vimos que, claro, ¿cuánto vale ese presupuesto? Pues depende, ¿no? También nosotros vimos que era un micronicho fácilmente posicionable por datos y por teoría. Entonces yo me hago un cálculo y digo, bueno, pues para posicionar esto van a necesitar más o menos tantos enlaces, van a necesitar más o menos tantos textos, voy a necesitar más o menos estos recursos y de esa forma puedo calcular un presupuesto de cuánto ese cliente más o menos voy a necesitar y le doy un precio. En base a ese depende. ¿Cuánto? Porque claro, el precio también depende, ¿no? Entonces, esta es una buena forma. Datos y teoría. Si sabemos la teoría y sabemos los datos, podemos valorar lo que nos va a costar y llevarlo a cabo. Y hacer un presupuesto a un cliente, por supuesto. Entonces, yo os diría, si tenéis dudas, si tenéis dependes en vuestra cabeza que no sabéis resolver, si escucháis a un SEO cuando habla y dice un depende y vosotros no os habéis adelantados a la respuesta, ¿vale? O sea, yo cuando estoy escuchando un podcast de SEO, yo escucho muchos, pero cuando ellos hablan yo ya sé la respuesta, ¿no? O sea, la respuesta que yo daría normalmente a lo que están diciendo, la mayoría de las veces. Bueno, pues si os ocurre esto, que ellos saben más que vosotros, ¿no? Los que escucháis, pues entonces os hace falta un curso de SEO, os hace falta teoría, ¿vale? Os hace falta un curso de SEO que además dé unas bases teóricas buenas, ¿vale? Un curso de SEO que esté bien organizado, que esté organizado por temas, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso yo os vendo el mío, claro. O sea, no digo que no haya más, ¿eh? Digo, hay cursos muy malos. Bueno, por ejemplo, hay uno en Udemy que yo le he hecho, sinceramente, cortito, ¿no? No sé de quién es, me da igual, pero
Vamos, que tampoco me quiero hacer enemigos, ¿no? Pero vamos, que yo lo hice hace muchos años, cortito. O sea, hay varios por ahí, pues que están muy desorganizados, ¿no? Y hay alguno buenísimo, por supuesto. Pero bueno, yo vendo el mío, y el mío, fijaros, tiene un 4,7 sobre 5 en la valoración de mis alumnos. O sea que es muy bueno, es muy bueno. Y sinceramente, y lo que le gusta a la gente, que entiende los conceptos y se les quitan las dudas, porque yo les explico cómo funcionan las cosas, no cómo hacer las cosas. Que también explico cómo hacerlo, pero sobre todo antes de cómo hacerlo explico el por qué y cómo funcionan las cosas y cómo es la teoría de ese concepto que estamos tratando. Y entonces a partir de ahí, todo lo que hago lo hago razonando en base a esa teoría. Que ya os digo, que no es una teoría imposible de aprender, que no es una teoría que haya que memorizar. No, es lógica pura. Es fácil de entender, fácil de memorizar. Y además es fundamental para luego hacer estrategias ganadoras. Con lo cual, pues nada, os invito a que os deis de alta en Gokun, a que probéis el curso de SEO mío, ¿vale? Solo por daros de alta tenéis 10 días gratis y os podéis dar 10 días gratis y sin tarjeta de crédito. Y bueno, podéis ver solo el principio del curso de SEO, pero podéis ver el temario, podéis ver todo lo que se va a dar en ese curso. Y bueno, luego si pasáis a la versión de pago le tenéis gratis. Pero eso, acordados que os voy a dar ahora, después de la cuña que vamos a meter ahora, os voy a dar una oferta. Estás escuchando Método SEO, el podcast para aprender a posicionar tus webs en Google. De gokun.com. Y como lo prometí de deuda, pues te voy a decir cómo conseguir la oferta de Gokun, que es muy fácil. Tan solo tienes que ir a metodoseo.com/oferta, vas ahí, vas a ser redirigido a una landing de Gokun. Desde esta página, de esta landing, y solo desde esta página debes darte de alta en Gokun, que es gratis, darte de alta, tienes 10 días gratis, puedes probar durante esos 10 días la herramienta, puedes ver solo el principio del curso de SEO, pero puedes probar la herramienta 10 días gratis y no necesitas tarjeta de crédito. Pero si te das de alta desde ahí, metodoseo.com/oferta, desde ahí te va a aparecer en el panel de control una oferta en el cual vas a tener todo un año de Gokun, o sea, todo un año de uso de la herramienta, de un Rank Tracker espectacular, más todo el curso de SEO por 59,90. Tan solo 59,90. Si en vez de anual quieres mensual, ahí no tenemos oferta. Ahí es 9,90 al mes. Pero te sale mucho mejor, vamos, ni que decir tiene, que la oferta anual, 59 euros, te olvidas hasta el año que viene y tienes un curso de SEO que vale cientos y cientos de euros. Os lo digo de verdad. Mis alumnos lo valoran muchísimo. Y nada más, solo decirte que también que en el siguiente episodio vamos a hablar de los contenidos legales, la política de cookies, la política de privacidad, etcétera. Hay que tenerlos, no, tienen que ser originales, no, hay que indexarlos, sí, no, depende. De todo esto lo veremos la semana que viene. Soy julio.starlo y espero que hoy hayáis aprendido SEO. Y si es así, por favor, pues suscríbete a este podcast, valóranos con 5 estrellas, con un me gusta, pon un comentario, si puedes, compártelo en tus redes sociales y ayúdanos a que este podcast lo oiga cada vez un poquito de más gente como tú. Un saludo, adiós. Hasta el próximo viernes. Mientras tanto, nos vemos en gokun.com.